Este disco reúne algunos capítulos del segundo tomo de la trilogía Memoria del Fuego, Las caras y las máscaras, que están situados a lo largo de los siglos XVIII y XIX de la historia americana. Son todos textos creados con entera libertad a partir de la materia prima que encontré en las fuentes documentales. Promesa de América. El tigre azul romperá el mundo. Otra tierra, la sin mal, la sin muerte, será nacida de la aniquilación de esta tierra. Así lo pide ella. Pide morir, pide nacer esta tierra vieja y ofendida. Ella está cansadísima y ya ciega de tanto llorar ojos adentro. Moribunda atraviesa los días, basura del tiempo, y por las noches inspira piedad a las estrellas. Pronto el Padre Primero escuchará las súplicas del mundo, tierra queriendo ser otra, y entonces soltará al tigre azul que duerme bajo su hamaca. Esperando ese momento, los indios guaraníes peregrinan por la tierra condenada. ¿Tienes algo que decirnos, colibrí? Bailan sin parar, cada vez más leves, más volando, y entonan los cantos sagrados que celebran el próximo nacimiento de la otra tierra. Lanza rayos, colibrí. Buscando el paraíso han llegado hasta las costas de la mar y hasta el centro de América. Han rondado selvas y sierras y ríos persiguiendo la tierra nueva, la que será fundada sin vejez ni enfermedad, ni nada que interrumpa la incesante fiesta de vivir. Los cantos anuncian que el maíz crecerá por su cuenta y las flechas se dispararán solas en la espesura, y no serán necesarios el castigo ni el perdón, porque no habrá prohibición ni culpa. 1701, Valle de Salinas. La piel de Dios. Los indios chiriguanos, del pueblo guaraní, navegaron el río Pilcomayo hace años o siglos y llegaron hasta la frontera del imperio de los incas. Aquí se quedaron, ante las primeras alturas de los Andes, en espera de la tierra sin mal y sin muerte. Aquí cantan y bailan los perseguidores del paraíso. Los chiriguanos no conocían el papel. Descubren el papel, la palabra escrita, la palabra impresa, cuando los frailes franciscanos de Chuquisaca aparecen en esta comarca, después de mucho andar, trayendo libros sagrados en las alforjas. Como no conocían el papel, ni sabían que lo necesitaban, los indios no tenían ninguna palabra para llamarlo. Hoy le ponen por nombre piel de Dios, porque el papel sirve para enviar mensajes a los amigos que están lejos. 1701, San Salvador de Bahía. Palabra de América. El padre Antonio Vieira murió al filo del siglo, pero no su voz, que continúa abrigando el desamparo. En tierras del Brasil suenan recientes, siempre vivas, las palabras del misionero de los infelices y los perseguidos. Una noche, el padre Vieira habló sobre los más antiguos profetas. Ellos no se equivocaban, dijo, cuando leían el destino en las entrañas de los animales que sacrificaban. En las entrañas, dijo. En las entrañas, no en la cabeza, porque mejor profeta es el capaz de amor que el capaz de razón.
cestas de trigo, frijoles y semillas de calabazas. Sus enormes cabelleras hacen de graneros. Cuando llegan a los refugios abiertos en la jungla, las mujeres sacuden sus cabezas y fecundan así la tierra libre. Si se te pierde el alma en un descuido. ¿Qué hace esa india huichola que está por parir? Ella recuerda intensamente la noche de amor de donde viene el niño que va a nacer. Piensa en eso con toda la fuerza de su memoria y su alegría. Así el cuerpo se abre, feliz de la felicidad que tuvo, y entonces nace un buen huichol que será digno de aquel goce que lo hizo. Un buen huichol cuida su alma, su alumbrosa fuerza de vida, pero bien se sabe que el alma es más pequeña que una hormiga y más suave que un susurro, una cosa de nada, un airecito, y en cualquier descuido se puede perder. Un muchacho tropieza y rueda, cierra abajo, y el alma se desprende y cae en la rodada, atada como estaba no más que por un hilo de seda de araña. Entonces el joven huichol se aturde y se enferma, balbuciendo llama al guardián de los cantos sagrados, el sacerdote hechicero. ¿Qué busca ese viejo indio escarbando la sierra? Recorre el rastro por donde el enfermo anduvo. Sube muy en silencio por entre las rocas filosas, explorando los ramajes, hoja por hoja, y bajo las piedritas. ¿Dónde se cayó la vida? ¿Dónde quedó asustada? Marcha lento y con los oídos muy abiertos, porque las almas perdidas lloran y a veces silban como brisa. Cuando encuentra el alma errante, el sacerdote hechicero la levanta en la punta de una pluma, la envuelve en un minúsculo copo de algodón y dentro de una cañita hueca la lleva de vuelta a su dueño, que no morirá. 1774, San Andrés Itzapan, Dominus Vobiscum. Los indios están obligados a escupir cada vez que nombran a cualquiera de sus dioses. Están obligados a bailar danzas nuevas, el baile de la conquista y el baile de moros y cristianos, que celebran la invasión de América y la humillación de los infieles. Están obligados a cubrir sus cuerpos, porque la lucha contra la idolatría es también una lucha contra la desnudez, la peligrosa desnudez que produce en quien la contempla, según el arzobispo de Guatemala, mucha lesión en el cerebro. Están obligados los indios a repetir de memoria el alabado, el Ave María y el Padre Nuestro. Pero, ¿se han hecho cristianos los indios de Guatemala? El fraile doctrinero de San Andrés Itzapan no está muy seguro. Dice que ha explicado el misterio de la Santísima Trinidad doblando un paño y mostrándolo a los indios. Mirad, un solo paño en 3 dobleces. Así también Dios es uno en 3. Y dice que los indios quedaron convencidos de que Dios es de paño. Los indios pasean a la Virgen en andas de plumas y llamándola abuela de la luz, le piden cada noche que mañana traiga el sol, pero con mayor devoción veneran a la serpiente que ella aplasta bajo el pie. Ofrecen incienso a la serpiente, viejo dios que da buen maíz y buen venado y ayuda a matar enemigos. Más que a San Jorge, celebran al dragón, cubriéndolo de flores. Y las flores al pie del jinete Santiago rinden homenaje al caballo, no al apóstol. Se reconocen en Jesús, que fue condenado sin pruebas, como ellos, pero no adoran la cruz por ser símbolo de su inmolación, sino porque la cruz tiene la forma del fecundo encuentro entre la lluvia y la tierra. 1777, Filadelfia. Si él hubiera nacido mujer. De los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en talento y fuerza de voluntad.
Pero a la edad en que Benjamín se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote y 10 meses después dio a luz su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela acunando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar. Y cuando ya estuvieron crecidos los hijos, se hizo cargo de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin amparo. Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago, llevada a la deriva por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamín, a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar, ni se permitió dudar. Benjamín sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir algo más que hijos. Benjamín, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en esta tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado, en vano, un poco de silencio. Su caso carecerá de interés para los historiadores. 1781, Cusco, Micaela. En esta guerra, la gran guerra india del Perú, que ha hecho crujir los Andes con dolores de parto, Micaela Bastidas no ha tenido descanso ni consuelo. Esta mujer de cuello de pájaro recorría las comarcas haciendo más gente y enviaba al frente nuevas huestes y escasos fusiles, el largavistas que alguien había pedido, hojas de coca, choclos maduros. Galopaban los caballos incesantes, llevando y trayendo a través de la serranía sus órdenes y salvoconductos, informes y cartas. Numerosos mensajes envió a Túpac Amaru, urgiéndolo a lanzar sus tropas sobre el Cusco de una buena vez, antes de que los españoles fortalecieran las defensas y se dispersaran, desalentados, los rebeldes. Chepe, escribía Micaela, Chepe, mi muy querido, bastantes advertencias te di. Tirada de la cola de un caballo, entra Micaela en la plaza mayor del Cusco, que los indios llaman Plaza de los Llantos. Ella viene dentro de una bolsa de cuero, de esas que cargan yerba del Paraguay. Los caballos arrastran también, rumbo al cadalso, a Túpac Amaru y a Hipólito, el hijo de ambos. Otro hijo, Fernando, mira. (1781) Cusco, sagrada lluvia. El niño quiere volver la cabeza, pero los soldados le obligan a mirar. Fernando ve como el verdugo arranca la lengua de su hermano Hipólito y lo empuja desde la escalera de la horca. El verdugo cuelga también a 2 de los tíos de Fernando y después al esclavo Antonio Oblitas, que había pintado el retrato de Túpac Amaru, y a golpes de hacha lo corta en pedazos, y Fernando ve. Con cadenas en las manos y grillos en los pies, entre 2 soldados que le obligan a mirar, Fernando ve al verdugo aplicando garrote vil a Tomasa Condemaita, cacica de Acos, cuyo batallón de mujeres ha propinado tremenda paliza al ejército español. Entonces sube al tablado Micaela Bastidas, y Fernando ve menos.
Se le nublan los ojos mientras el verdugo busca la lengua de Micaela, y una cortina de lágrimas tapa los ojos del niño cuando sientan a su madre para culminar el suplicio. El torno no consigue ahogar el fino cuello y es preciso que, echándole lazos al pescuezo, tirando de una y otra parte y dándole patadas en el estómago y pechos, la acaben de matar. Ya no ve nada, ya no oye nada Fernando, el que hace 9 años nació de Micaela. No ve que ahora traen a su padre, a Túpac Amaru, y lo atan a las hinchas de 4 caballos, de pies y de manos, cara al cielo. Los jinetes clavan las espuelas hacia los 4 puntos cardinales, pero Túpac Amaru no se parte. Lo tienen en el aire, parece una araña. Las espuelas desgarran los vientres de los caballos que se alzan en 2 patas y embisten con todas sus fuerzas, pero Túpac Amaru no se parte. Es tiempo de larga sequía en el valle del Cusco. Al mediodía en punto, mientras pujan los caballos y Túpac Amaru no se parte, una violenta catarata se descarga de golpe desde el cielo. Cae la lluvia a garrotazos, como si Dios o el sol o alguien hubiera decidido que este momento bien vale una lluvia de esas que dejan ciego al mundo. Creen los indios. Jesús se ha vestido de blanco para venir al Cusco. Un niño pastor lo ve, juega con él, lo persigue. Jesús está niño también y corre entre el suelo y el aire. Atraviesa el río sin mojarse y se desliza muy suavemente por el valle sagrado de los incas, cuidadoso de no raspar estas tierras recién heridas. Desde las faldas del pico Ausangate, cuyo helado aliento irradia la energía de la vida, camina hacia la montaña de Coilloriti. Al pie de esta montaña, albergue de antiguas divinidades, Jesús deja caer su túnica blanca, camina roca arriba y se detiene. Entonces entra en la roca. Jesús ha querido darse a los vencidos, y por ello se hace piedra, como los antiguos dioses de aquí, piedra que dice y dirá: yo soy Dios, yo soy ustedes, yo soy los que cayeron. Por siempre los indios del Valle del Cusco subirán en procesión a saludarlo, se purificarán en las aguas del torrente y con antorchas en las manos danzarán para él, danzarán para darle alegría. Tan triste que está Jesús, tan roto allí adentro. 1796, Ouro Preto, el Aleijadinho. El Aleijadinho, el tullidito, creador de plenitudes, talla con el muñón. Es de una fealdad espeluznante, el escultor de las más altas hermosuras en la región minera del Brasil. Por no servir a señor tan horroroso, quiso suicidarse uno de los esclavos que compró. La enfermedad, lepra o sífilis o misteriosa maldición, lo va devorando a mordiscones. Por cada pedazo de carne que la enfermedad le arranca, él entrega al mundo nuevas maravillas de madera o piedra. En Congonhas do Campo lo están esperando. ¿Podrá llegar hasta allí? ¿Le quedarán fuerzas para tallar los 12 profetas y alzarlos contra el cielo azulísimo? ¿Bailarán su atormentada danza de animales heridos los profetas anunciadores del amor y de la cólera de Dios? Nadie cree que le quede vida para tanto. Los esclavos lo cargan por las calles de Ouro Preto, siempre escondido bajo la capucha, y le atan el cincel al resto de la mano. Solo ellos ven los despojos de su cara y de su cuerpo. Solo ellos se arriman a este esperpento. Antonio Francisco Lisboa, el Aleijadinho, se va rompiendo, y ningún niño sueña que lo pega con saliva. 1796, Mariana.
Ataíde. Manuel da Costa Ataíde aplica oro y colores a las figuras que el Aleijadiño talla en madera, y es pintor de fama propia. En las iglesias, Ataíde crea cielos de esta tierra. Usando tintas de flores y plantas, pinta a la Virgen con la cara de María do Carmo, mujer aquí nacida, Madonna morena de la que brotan el sol y las estrellas, y pinta angelitos músicos y cantores con párpados y labios bien carnosos, pelo motudo y ojos de asombro o picardía. Los ángeles mulatos son sus hijos, los hijos de Ataíde, y la Virgen la madre de sus hijos. En la iglesia de San Francisco, en Mariana, tiene rasgos africanos el santo del pueblo de Asís que convertía a los lobos en corderos. Viven junto a él las santas blancas, con pelo de verdad y caras de locas. 1809, Chuquisaca. El grito de América estalla en Chuquisaca. Mientras hierve España, alzada contra los invasores franceses, América se subleva. Los criollos desconocen el trono que José Bonaparte, hermano de Napoleón, ocupa en Madrid. Chuquisaca es la primera. La rebelión de la Salamanca americana anuncia que España perderá el señorío de las Indias. Chuquisaca, que se llamó La Plata y Charcas y se llamará Sucre, yace al pie de dos cerros amantes. De sus patios y jardines fluye un aroma de azahares, y por sus calles circulan más hidalgos que villanos. Nada abunda tanto como las togas y las tonsuras. Muy de Chuquisaca son los doctores, tiesos como sus bastones de dorada empuñadura, y los frailes que andan rociando casas con el hisopo. Aquí el mundo parecía inmutable y a salvo. Asombrosamente, el ronco grito de la libertad ha brotado de esta boca acostumbrada al latín en tono de falsete. Enseguida le hacen eco La Paz y Quito y Buenos Aires. 1811, Buenos Aires. Moreno. Las grandes fortunas en pocas manos, creía Mariano Moreno, son aguas estancadas que no bañan la tierra. Para no mudar de tiranos sin destruir la tiranía, decía, había que expropiar los capitales parasitarios amasados en el negocio colonial. ¿Por qué buscar en Europa, al precio de desolladores intereses, el dinero que sobraba dentro? Del extranjero había que traer máquinas y semillas, en vez de pianos Stoddart y jarrones chinos. El Estado, creía Moreno, debía convertirse en el gran empresario de la nueva nación independiente. La revolución, creía, debía ser terrible y astuta, implacable con los enemigos y vigilante con los espectadores. Fugazmente tuvo el poder, o creyó que lo tenía. Gracias a Dios, suspiran los mercaderes de Buenos Aires. Mariano Moreno, el demonio del infierno, ha muerto en alta mar. Sus amigos French y Beruti marchan al destierro. Se dicta orden de prisión contra Castelli. Cornelio Saavedra manda recoger los ejemplares del contrato social de Rousseau, que Moreno había editado y difundido, y advierte que no hay lugar para ningún Robespierre en el Río de la Plata. 1811, Buenos Aires, Castelli. Eran dos, una pluma y una voz. Un Robespierre que escribía, Mariano Moreno, y otro que hablaba. Todos son perversos, decía un comandante español, pero Castelli y Moreno son perversísimos. Juan José Castelli, el gran orador, está preso en Buenos Aires. Usurpada por los conservadores, la revolución sacrifica a los revolucionarios. Se descargan las acusaciones. Castelli es mujeriego, borrachín, timbero y profanador de iglesias. El prisionero, agitador de indios, justiciero de pobres, vocero de la causa americana,
no puede defenderse. Un cáncer le ha atacado la boca. Es preciso amputarle la lengua. La revolución queda muda en Buenos Aires. 1811, Bogotá, Nariño. Hemos mudado de amos, escribe Antonio Nariño en Colombia. La Bagatela, periódico por él fundado y dirigido y redactado de cabo a rabo, no deja títere con cabeza ni prócer con pedestal. Nariño denuncia que el alzamiento patriótico de los colombianos se está convirtiendo en baile de máscaras y exige que se declare la independencia de una buena vez. También exige, voz en el desierto, que se reconozca a los humildes el derecho de voto y que tanto valga la voluntad del plebeyo desnudo como la del señor forrado en terciopelo. Hemos mudado de amos, escribe. Hace unos meses el pueblo invadió la Plaza Mayor de Bogotá y los hombres se llevaron preso al virrey y las mujeres arrojaron a la virreina a la cárcel para putas. El fantasma de José Antonio Galán, capitán de comuneros, embestía a la cabeza de la multitud enfurecida. Entonces se pegaron un buen susto los doctores y los obispos y los mercaderes y los dueños de tierras y de esclavos, jurando evitar a cualquier precio los errores de los libertinos de Francia, facilitaron a la pareja virreinal una fuga sigilosa. Hemos mudado de amos. Gobiernan Colombia los caballeros de camisa de mucho almidón y casaca de mucho botón. Hasta en el cielo hay jerarquías, predica el canónigo de la catedral, y ni los dedos de la mano son iguales. Se persignan las damas inclinando una maraña de rulos, flores y cintas bajo la negra mantilla. La Junta de Notables emite sus primeros decretos. Entre otras patrióticas medidas, resuelve despojar a los despojados indios de lo único que les queda. So pretexto de liberarlos de tributos, la Junta arranca a los indios sus tierras comunales para obligarlos a servir en las grandes haciendas que ostentan un cepo en medio del patio. 1811, Campos de la Banda Oriental. Naides es más que naides, dicen los jinetes pastores. La tierra no puede tener dueño porque no lo tiene el aire. No se conoce mejor techo que las estrellas, ni gloria que se compare con la libertad de vagar sin rumbo sobre el caballo amigo a través de la pradera ondulada como mar. Habiendo reses que voltear en campo abierto, hay casi todo. Los gauchos no comen más que carne porque la verdura es pasto y el pasto es para las vacas. El asado se completa con tabaco y caña y con guitarras que cantan sucedidos y milagros. Los gauchos, hombres sueltos que el latifundio usa y expulsa, juntan lanzas en torno a José Artigas y se encienden las llanuras al este del río Uruguay. 1811, orillas del río Uruguay. El éxodo. Buenos Aires pacta con el virrey y retira las tropas que sitiaban Montevideo. José Artigas se niega a cumplir el armisticio que devuelve su tierra a los españoles y jura que continuará la guerra aunque sea con los dientes, con las uñas. Emigra el caudillo hacia el norte a organizar el ejército de la independencia y un pueblo disperso se une y nace en su huella. La hueste andariega junta gauchos montaraces, peones y labriegos, estancieros patriotas. Al norte marchan mujeres que curan heridos o empuñan la lanza, y frailes que van bautizando, a lo largo de la marcha, soldados recién nacidos. Eligen la intemperie los bien abrigados y el peligro los tranquilos. Marchan al norte maestros de letras y maestros del cuchillo, doctores de palabra fácil y cavilosos matreros que deben alguna muerte. Marchan sacamuelas y manos santas, desertores de barcos y fortines, esclavos fugados. Los indios queman sus tolderías y se agregan con flechas y boleadoras. Al norte va
la larga caravana de carretas y caballos y gentes de a pie. A su paso se despuebla, queriendo patria, la tierra que se llamará Uruguay. Ella misma se va con sus hijos, se va en ellos, y atrás no queda nada, ni siquiera ceniza, ni siquiera silencio. (1816) Campos de la Banda Oriental. La reforma agraria. En Buenos Aires ponen el grito en el cielo. Artigas expropia tierras de la familia Belgrano y de la familia Mitre, del suegro de San Martín, de Bernardino Rivadavia, de Ascuénaga y de Almagro y de Díaz Vélez. En Montevideo llaman a la reforma agraria proyecto criminal. Artigas tiene presos, con hierros en los pies, a Lucas Oves, Juan María Pérez y otros artistas del minué y de la manganeta. Para los dueños de la tierra, devoradores de leguas comidas por merced del rey, fraude o despojo, el gaucho es carne de cañón o ciervo de estancia, y a quien se niega hay que clavarlo al cepo o meterle bala. Artigas quiere que cada gaucho se haga dueño de un pedazo de tierra. El pobrerío invade las estancias. En los campos orientales, arrasados por la guerra, empiezan a brotar ranchos, sementeras y corrales. Se hace atropellador el paisanaje atropellado. Se niegan a volver al desamparo los hombres que han puesto los muertos en la guerra de independencia. El Cabildo de Montevideo llama forajido, perverso, vago y turbulento a Encarnación Benítez, soldado de Artigas, que galopa repartiendo tierras y vacas al frente de un tropel de malvados. A la sombra de su lanza encuentran refugio los humildes. Pero este pardo analfabeto, corajudo, quizás feroz, nunca será estatua, ni llevará su nombre ninguna avenida, ni calle, ni caminito vecinal. 1818, Campamento de Colonia. La guerra de los de abajo. Ya es puro pueblo desnudo la tropa de Artigas. Los que no tienen más propiedad que el caballo, y los negros y los indios, saben que en esta guerra se juega su suerte. Desde los campos y los ríos acometen a lanza y cuchillo en montonera al bien armado y numeroso ejército del Brasil, y enseguida se desvanecen como pájaros. Mientras tocan a degüello los clarines en la tierra invadida, el gobierno de Buenos Aires difunde propaganda dirigida a quienes tienen bienes que perder. Un folleto firmado por el amigo del orden llama a Artigas genio maléfico, apóstol de la mentira, lobo devorador, azote de su patria, nuevo Atila, oprobio del siglo y afrenta del género humano. Alguien lleva esos papeles al campamento. Artigas no desvía la vista del fogón. Mi gente no sabe leer, dice. (1818) Corrientes. Andresito. Ellos tienen el principal derecho, ha dicho Artigas de los indios, y ellos han sufrido mucha muerte por serle leales. Andrés Huacurarí, Andresito, indio guaraní, hijo adoptivo de Artigas, es el jefe. En aluvión invadió Corrientes hace un par de meses, flechas contra fusiles, y pulverizó a los aliados de Buenos Aires. Desnudos, a no ser por el barro del camino y algún andrajo, los indios de Andresito entraron en la ciudad. Traían unos cuantos niños indios que los correntinos habían tenido de esclavos. Encontraron silencio y postigos cerrados. El comandante de la guarnición enterró su fortuna en el jardín y el notario murió del susto. Los indios llevaban tiempo sin comer, pero nada arrebataron ni nada pidieron. No bien llegaron, ofrecieron una función de teatro en homenaje a las familias principales. Inmensas salas de papel de plata
desplegadas sobre armazones de caña, convirtieron a los indios en ángeles guardianes. Para nadie, porque nadie acudió, representaron la tentación de San Ignacio, vieja pantomima del tiempo de los jesuitas. Así que no quieren venir a fiestas de indios. Andresito encendió un enorme cigarro y el humo se le salía por las orejas y por los ojos. Al amanecer, los tambores tocaron a las armas. A punta de lanza, los más respetables caballeros de Corrientes fueron obligados a cortar la hierba de la plaza y a barrer las calles hasta dejarlas transparentes. Todo ese día estuvieron atareados los caballeros en tan noble tarea, y esa noche en el teatro dejaron a los indios sordos de tanto aplaudir. Andresito gobierna Corrientes hasta que Artigas lo manda llamar. Ya se alejan los indios por el camino. Llevan puestas aquellas enormes alas de plata. Hacia el horizonte cabalgan los ángeles, y el sol les da fulgores y les da sombras de águilas en vuelo. 1820, Paso del Boquerón. Final. Los tres grandes puertos del sur, Río de Janeiro, Buenos Aires y Montevideo, no habían podido con las huestes montoneras de José Artigas, el caudillo de tierra adentro. Pero la muerte se ha llevado a la mayoría de su gente. En las panzas de los caranchos yace la mitad de los hombres de la campaña oriental. Andresito agoniza en la cárcel. Están presos Lavalleja y Campbell y otros leales, y a unos cuantos se los lleva la traición. Fructuoso Rivera llama a Artigas criminal y lo acusa de haber puesto la propiedad a merced del despotismo y la anarquía. Francisco Ramírez de Entre Ríos proclama que Artigas es la causa y origen de todos los males de América del Sur, y también se da vuelta a Estanislao López en Santa Fe. Los caudillos dueños de tierras hacen causa común con los mercaderes de los puertos, y el jefe de la revolución deambula de desastre en desastre. Lo siguen las últimas huestes de indios y negros, y un puñado de gauchos andrajosos al mando de Andrés Latorre, el último de sus oficiales. A la orilla del Paraná, Artigas elige al mejor jinete. Le entrega 4.000 patacones, que es todo lo que queda, para que los lleve a los presos en Brasil. Después clava la lanza en la orilla y cruza el río. A contracorazón se marcha al Paraguay, al exilio, el hombre que no quiso que la independencia de América fuera una emboscada contra sus hijos más pobres. Usted. Sin volver la cabeza, usted se hunde en el exilio. Lo veo, lo estoy viendo. Se desliza el Paraná con perezas de lagarto y allá se aleja flameando su poncho rotoso al trote del caballo y se pierde en la fronda. Usted no dice adiós a su tierra. Ella no se lo creería. O quizás usted no sabe todavía que se va para siempre. Se agrisa el paisaje. Usted se va vencido y su tierra se queda sin aliento. Le devolverán la respiración los hijos que le nazcan, los amantes que le lleguen. Quienes de esa tierra broten, quienes en ella entren, se harán dignos de tristeza tan honda. Su tierra, nuestra tierra del sur. Usted le será muy necesario, don José. Cada vez que los codiciosos la lastimen y la humillen, cada vez que los tontos la crean muda o estéril, usted le hará falta. Porque usted, don José Artigas, general de los sencillos, es la mejor palabra
que ella ha dicho. ...1824, Montevideo. Crónicas de la ciudad desde el sillón del barbero. Ninguna brisa hace tintinear la jofaina de latón que cuelga de un alambre sobre el hueco de la puerta, anunciando que aquí se rapan barbas, se arrancan muelas y se aplican ventosas. Por pura costumbre o por sacudirse los sopores del verano, el barbero andaluz discursea y canta mientras termina de cubrir de espuma la cara de un cliente. Entre frases y fandangos, susurra la navaja. Un ojo del barbero vigila la navaja, que se abre paso en el merengue, y el otro vigila a los montevideanos que se abren paso por la calle polvorienta. Más corta la lengua que la navaja, y no hay quien se salve del despelleje. El cliente, prisionero del barbero mientras dura la afeitada, mudo, inmóvil, escucha la crónica de costumbres y sucesos y de vez en cuando intenta seguir con el rabillo del ojo a las fugaces víctimas. Pasa un par de bueyes llevando una muerta al camposanto. Tras la carreta, un monje desgrana el rosario. Hasta la barbería llegan los sones de alguna campana que por rutina despide a la difunta de tercera clase. La navaja se para en el aire. El barbero se persigna y de su boca salen palabras sin ánimo desollador. Pobrecilla, nunca fue feliz. El cadáver de Rosalía Villagrán está atravesando la ciudad ocupada por los enemigos de Artigas. Hacía mucho que ella creía que era otra, y creía que vivía en otro tiempo y en otro mundo, y en el Hospital de la Caridad besaba las paredes y discutía con las palomas. Rosalía Villagrán, la esposa de Artigas, ha entrado en la muerte sin una moneda para pagarse el ataúd. ...1825, Potosí, láminas escolares, el héroe en la cumbre. En Potosí, Simón Bolívar sube a la cumbre del Cerro de Plata. Habla Bolívar, hablará la historia. Esta montaña cuyo seno es el asombro y la envidia del universo. Al viento las banderas de las nuevas patrias y las campanas de todas las iglesias. Yo estimo en nada esta opulencia cuando la comparo. 1000 leguas abarcan los brazos de Bolívar. Los valles multiplican las albas de los cañones y el eco de las palabras. Con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de la libertad desde las ardientes y lejanas playas, hablará la historia del prócer en la altura. Nada dirá de las 1000 arrugas en la cara de este hombre, todavía no usada por los años, pero tajeada hondo por amores y dolores. La historia no se ocupará de los potros que le galopan en el pecho mientras abraza la tierra como si fuera mujer desde los cielos de Potosí. La tierra como si fuera esa mujer, la que le afila las espadas y de una mirada lo desnuda y lo perdona. La que sabe escucharlo por debajo del trueno de los cañones y los discursos y las ovaciones, cuando él anuncia: tú estarás sola, Manuela, y yo estaré solo, en medio del mundo. No habrá más consuelo que la gloria de habernos vencido. ...1826, Chuquisaca. Maldita sea la imaginación creadora. Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, ha regresado a América. Un cuarto de siglo anduvo don Simón al otro lado de la mar. Allá fue amigo de los socialistas de París y Londres y Ginebra. Trabajó con los tipógrafos de Roma y los químicos de Viena y hasta enseñó primeras letras en un pueblito de la estepa rusa. Tras el largo abrazo de la bienvenida, Bolívar lo nombra director de educación en el país recién fundado.
con una escuela modelo en Chuquisaca, en Bolivia, Simón Rodríguez inicia su tarea contra las mentiras y los miedos consagrados por la tradición. Chillan las beatas, graznan los doctores, aúllan los perros del escándalo. Horror. El loco Rodríguez se propone mezclar a los niños de mejor cuna con los cholitos que hasta anoche dormían en la calle. ¿Qué pretende? ¿Quiere que los huérfanos los lleven al cielo o los corrompe para que lo acompañen al infierno? En las aulas no se escucha catecismo, ni latines de sacristía, ni reglas de gramática, sino un estrépito de sierras y martillos insoportable a los oídos de frailes y leguleyos educados en el asco al trabajo manual. Una escuela de putas y ladrones. Quienes creen que el cuerpo es una culpa y la mujer un adorno, ponen el grito en el cielo. En la escuela de don Simón, niños y niñas se sientan juntos, todos pegoteados, y para colmo estudian jugando. El prefecto de Chuquisaca encabeza la campaña contra el sátiro que ha venido a corromper la moral de la juventud. Al poco tiempo, el mariscal Sucre, presidente de Bolivia, exige a Simón Rodríguez la renuncia, porque no ha presentado, dice, sus cuentas con la debida prolijidad. 1830, Río Magdalena. Baja la barca hacia la mar. Tierra verde, tierra negra. Allá lejos la niebla desvanece montañas. El Magdalena se lleva a Simón Bolívar río abajo. No. En las calles de Lima están quemando su constitución los mismos que le habían regalado una espada de diamantes. Quienes lo llamaban padre de la patria están quemando su efigie en las calles de Bogotá. En Caracas lo declaran oficialmente enemigo de Venezuela. Allá en París arrecian los artículos que lo infaman, y los amigos que saben elogiarlo no saben defenderlo. No, no puedo. ¿Era esto la historia de los hombres? ¿Este laberinto, este vano juego de sombras? El pueblo venezolano maldice las guerras que le han arrebatado a la mitad de sus hijos en remotas comarcas y nada le han dado. Venezuela se desgaja de la Gran Colombia y Ecuador también se aparta, mientras Bolívar yace bajo un sucio toldo en la barca que baja por el río Magdalena hacia la mar. No, no puedo más. Los negros siguen siendo esclavos en Venezuela, a pesar de las leyes. En Colombia y en Perú, las leyes dictadas para civilizar a los indios se aplican para despojarlos. El tributo, impuesto colonial que los indios pagan por ser indios, ha vuelto a imponerse en Bolivia. ¿Era esto la historia? Toda grandeza se hace enana. En la nuca de cada promesa asoma la traición. Los próceres se convierten en voraces terratenientes. Los hijos de América se destrozan entre sí. Sucre, el preferido, el heredero, que se había salvado del veneno y del puñal, cae en los bosques, camino de Quito, volteado por una bala. No, no puedo más. Vámonos. En el río se deslizan caimanes y maderos. Bolívar, piel amarilla, ojos sin luz, tiritando, delirando, baja por el Magdalena hacia la mar, hacia la muerte. ...1830, Montevideo. La patria o la tumba. El primer bate del Parnaso uruguayo, Francisco Acuña de Figueroa, se inició en las letras componiendo una oda en octavas reales a la gloria militar de España. Cuando los gauchos de Artigas tomaron Montevideo, huyó a Río de Janeiro.
Allá brindó sus rimas de alabanza al príncipe portugués y a toda su corte. Siempre con la lira a cuestas, don Francisco volvió a Montevideo, siguiendo a los invasores del Brasil, y se hizo rapsoda de las tropas de ocupación. Años después, al día siguiente del desalojo de las tropas brasileñas, las musas soplaron patrióticos decasílabos al oído de don Francisco, laureles de palabras para ceñir las sienes de los héroes de la independencia, y ahora el reptilíneo poeta escribe el himno nacional del país recién nacido. Los uruguayos estaremos por siempre obligados a escuchar sus versos de pie. 1851. La Tacunga. Ando errante y desnudo. En lugar de pensar en medos, en persas, en egipcios, pensemos en los indios. Más cuenta nos tiene entender a un indio que a Ovidio. Emprenda su escuela con indios, señor rector. Simón Rodríguez ofrece sus consejos al Colegio del Pueblo de la Tacunga, en Ecuador. Que una cátedra de lengua quechua sustituya a la de latín y que se enseñe física en lugar de teología. Que el colegio levante una fábrica de loza y otra de vidrio, que se implanten maestranzas de albañilería, carpintería y herrería. Por las costas del Pacífico y las montañas de los Andes, de pueblo en pueblo peregrina don Simón. Él nunca quiso ser árbol, sino viento. Lleva un cuarto de siglo levantando polvo por los caminos de América. Desde que Sucre lo echó de Chuquisaca, ha fundado muchas escuelas y fábricas de velas y ha publicado un par de libros que nadie leyó. Con sus propias manos compuso los libros, letra a letra, porque no hay tipógrafo que pueda con tantas llaves y cuadros sinópticos. Este viejo vagabundo, calvo y feo y barrigón, curtido por los soles, lleva a cuestas un baúl lleno de manuscritos condenado por la absoluta falta de dinero y de lectores. Ropa no carga, no tiene más que la apuesta. Bolívar le decía mi maestro, mi Sócrates, le decía usted ha moldeado mi corazón para lo grande y lo hermoso. La gente aprieta los dientes por no reírse cuando el loco Rodríguez lanza sus peroratas sobre el trágico destino de estas tierras hispanoamericanas. Estamos ciegos, ciegos. Casi nadie lo escucha, nadie le cree. Lo tienen por judío, porque va regando hijos por donde pasa y no los bautiza con nombres de santos, sino que los llama choclo, zapallo, zanahoria y otras herejías. Ha cambiado 3 veces de apellido, y dice que nació en Caracas, pero también dice que nació en Filadelfia y en Sanlúcar de Barrameda. Se rumorea que una de sus escuelas, la de Concepción, en Chile, fue arrasada por un terremoto que Dios envió cuando supo que don Simón enseñaba anatomía paseándose en cueros ante los alumnos. Cada día está más solo don Simón, el más audaz, el más querible de los pensadores de América, cada día más solo. A los 80 años escribe: yo quise hacer de la tierra un paraíso para todos. La hice un infierno. 1853, Paita, Los Tres. Ya no viste de capitana, ni dispara pistolas, ni monta a caballo. No le caminan las piernas y todo el cuerpo le desborda gorduras, pero ocupa su sillón de inválida como si fuera trono y pela naranjas y guayabas con las manos más bellas del mundo. Rodeada de cántaros de barro, Manuela Sáenz reina en la penumbra del portal de su casa. Más allá se abre, entre cerros del color de la muerte, la bahía de Paita. Desterrada en este puerto peruano,
Manuela vive de preparar dulces y conservas de frutas. Los navíos se detienen a comprar. Gozan de gran fama en estas costas sus manjares. Por una cucharita suspiran los balleneros. Al caer la noche, Manuela se divierte arrojando desperdicios a los perros vagabundos que ella ha bautizado con los nombres de los generales que fueron desleales a Bolívar. Mientras Santander, Páez, Córdoba, La Mar y Santa Cruz disputan los huesos, ella enciende su cara de luna, cubre con el abanico su boca sin dientes y se echa a reír. Ríe con todo el cuerpo y los muchos encajes volanderos. Desde el pueblo de Amotape viene, a veces, un viejo amigo. El andariego Simón Rodríguez se sienta en una mecedora junto a Manuela y los dos fuman y charlan y callan. Las personas que más quiso Bolívar, el maestro y la amante, cambian de temas y el nombre del héroe se cuela en la conversación. Cuando don Simón se marcha, Manuela pide que le alcancen el cofre de plata. Lo abre, con la llave escondida en el pecho, y acaricia las muchas cartas que Bolívar había escrito a la única mujer. Gastados papeles que todavía dicen: quiero verte y reverte y tocarte y sentirte y saborearte. Entonces ella pide el espejo y se cepilla largamente el pelo por si él viene a visitarla en sueños. 1858, San Borja. Que se muera la muerte. Su cuerpo dolorido estaba queriendo mezclarse con la tierra americana. Aimé Bonpland supo que en ella acabaría, para continuar en ella, desde aquel lejano día en que desembarcó junto a Humboldt en las costas del Caribe. Bonpland muere de su muerte, en rancho de barro y paja, serenamente, sabiendo que no mueren las estrellas, ni dejarán de nacer las hormigas y las gentes, y que nuevos tréboles habrá, y nuevas naranjas o soles en las ramas, y que los potrillos, recién alzados sobre sus patas de zancudos, estirarán al pescuezo buscando teta. El viejo dice adiós al mundo como un niño se despide del día a la hora de dormir. Después, un borracho apuñala al cadáver, pero la siniestra imbecilidad humana es un detalle que carece de importancia.